26. Sobre la experiencia del acto sexual. Varios autores han considerado significativa la seriedad que invade a los amantes en el momento de la unión corporal. Desaparece entonces toda broma, toda frivolidad, toda galantería vacía, toda dulzarronería sentimental. El libertino e incluso la prostituta, cuando no está anestesiada por un régimen de prestaciones pasivas e indiferentes, de principio a fin, no son excepción a esta regla. Cuando se ama, no se ríe, tal vez se sonríe apenas. En el espasmo se está serio como en la muerte. Toda distracción desaparece, además de la seriedad. El acto sexual implica un grado particularmente alto de concentración, aunque a menudo se trate de una concentración obligada, impuesta al amante por el desarrollo mismo del proceso. Por este motivo, toda cosa que lo distraiga puede tener en él un efecto inmediatamente inhibitorio en el plano erótico e incluso un efecto fisiológicamente inhibitorio. En el plano emocional y en sentido figurado es lo que exige la entrega de un ser al otro en el acto sexual, incluso cuando todo se presenta como una unión fortuita y sin continuación. Estas características, esa seriedad, esa concentración, son reflejos del significado más profundo del acto de amor, del misterio que encierra. Ya hemos hablado en la introducción de la dificultad de recoger testimonios sobre los estados vividos por el hombre y la mujer en los momentos límite del acto sexual, dificultad que no solo se debe a una natural reticencia a confiarse, sino al hecho de que muy a menudo el clímax, el apogeo del orgasmo, corresponde a condiciones de conciencia reducida y a veces decididamente a soluciones de continuidad, o sea, interrupciones de la conciencia. Es natural, no se puede esperar otra cosa de ese estado de trascendencia parcial pero brusca, en seres para quienes ser consciente quiere decir tener conciencia de sí mismo como individuo finito, empírico y condicionado. La conciencia ordinaria tiene tanta dificultad para permanecer intacta en el momento liminal del acto sexual como para franquear lúcidamente el umbral del sueño, por el que se produce un cambio de estado análogo, una análoga ruptura de nivel. No obstante, entre los dos casos hay normalmente la diferencia de vida, la exaltación a la embriaguez y al raptus propios del estado erótico en general, que en cambio están ausentes del paso al estado de sueño, al que generalmente se abandona uno porque lo domina el cansancio y está dispuesto precisamente a perder la conciencia. Esta es exaltación provocada al comienzo por el magnetismo sexual podría servir de apoyo constituir una condición favorable a la continuidad de la conciencia y por consiguiente a una posible abertura de ésta durante el acto sexual. Pero cuándo y en qué medida ocurre eso es lo que cuesta establecer. Para un estudio desde el exterior científico u objetivo apoyado en bases diferenciales, la documentación es particularmente insuficiente. Para un estudio desde el exterior científico u objetivo apoyado en bases diferenciales, la documentación es particularmente insuficiente. A eso se añade el hecho de que en rigor no habría que limitarse a las experiencias de los hombres y mujeres de nuestra raza y de nuestra época. Habría que tener en cuenta otros pueblos y otras épocas cuyas posibilidades de experiencia interior cabe suponer que no eran idénticas a las de la humanidad moderna europea. Por otra parte, el hecho de producir directamente materiales recogidos personalmente por el autor no concordaría con el carácter de esta obra. En las consideraciones que seguirán no dejaremos de lado estos materiales,
pero nos serviremos de ellos indirectamente. Hemos aludido al posible valor documental que presenta cierta materia ofrecida por la literatura erótica. Cada vez que veamos que esta materia expresa contenidos cercanos a lo que hemos oído decir directamente a tal o cual persona, y cada vez que sea suficientemente creíble con arreglo a condiciones generales, recurriremos a ella. Ya en las Upanishads se habla del raptus extático, puesto que se dice que cuando el hombre es abrazado por la mujer, ya no sabe nada del exterior ni del interior. En cierto modo se plantea una analogía entre esta experiencia y la que se produce cuando se manifiesta el Atma, el sí trascendente. Así el espíritu, cuando es abrazado por Atma, que es el conocimiento mismo, ya no ve las cosas exteriores ni las cosas interiores. En el Werther de Goethe, cuando el protagonista de la novela dice: desde entonces el sol y la luna y las estrellas pueden proseguir tranquilamente su curso, no sé si es de día o de noche, y todo el universo desaparece ante mí. Estamos en el ámbito de la literatura romántica, pero también hay algo más, porque la dirección indicada del raptus es idéntica que la que se concreta y verifica en el acto sexual, según el pasaje del Upanishad que acabamos de citar. Al comienzo del orgasmo sexual se produce un cambio de estado que refuerza el que ya ha aparecido tendencialmente con el estado amoroso. Y en último término, en el espasmo se produce en el individuo un traumatismo, una intervención padecida y no asumida del poder que mata. Pero es algo que atraviesa al ser en vez de algo que el ser capta y asimila. Con respecto a esos estados que se manifiestan en la composición más profunda del individuo, por regla general hay que hacer una diferencia entre el caso de la unión efectiva de un hombre y una mujer a partir del magnetismo nacido de la polaridad y el caso de lo que pudiéramos llamar el uso concertado de los cuerpos con vistas a un objeto finalmente autoerótico, bastante poco distinto de la masturbación, o sea, para alcanzar un simple espasmo orgánico a través de una satisfacción individual, sea del hombre, sea de la mujer, sea del hombre, sea de la mujer, sea de ambos, sin una comunión y una compenetración efectivas. Esta última situación es en el fondo la que se realiza cuando el sujeto se orienta exclusivamente a la búsqueda del placer, cuando el principio del placer domina la unión hasta el punto de conferirle un carácter extrínseco del que hemos hablado cuando hemos discutido que tal principio sea el móvil más profundo del eros. En ese caso, el amante se ve afectado de una especie de impotencia, no goza más que para sí mismo, ignorando la realidad del otro ser, sin alcanzar ese contacto con la sustancia íntima, sutil y psíquica del otro, que es lo único que puede alimentar una intensidad disolvente y propiciadora de éxtasis. Es posible que el uso que en la Biblia se da a la expresión conocer una mujer en el sentido de poseerla remita a la orientación opuesta en el acto sexual, mientras que resulta interesante advertir que en el Kama Sutra la unión con una mujer de casta inferior, prolongada únicamente hasta que queda satisfecho el placer del hombre, recibe el nombre de la cópula de los eunucos. Otro testimonio nos lo ofrece una joven que en el espasmo sexual tenía la impresión de ser, por decirlo así, transportada a una esfera superior como al comienzo de una narcosis de cloroformo. En una descripción como la que sigue y que es de las que pueden ocupar un lugar entre los testimonios que hemos recogido personalmente, el papel de la imaginación solo es accesorio. Ella y él
ya no eran entonces más que una sola persona. Él ya no era el mismo, era la mitad de un cuerpo nuevo, por eso todo era tan extraño. Arriba, cada vez más arriba. Brilló de pronto una luz cegadora con un ruido ensordecedor que no era en absoluto un ruido. Se encontraban en un torbellino de colores y de formas lanzados a la eternidad y luego hubo un choque repentino y cayeron cada vez más abajo. Cerró los ojos con espanto, iban a seguir cayendo para siempre, cada vez más bajo. L. Langley. La idea de un ruido ensordecedor privado de sonido figura de hecho en la fenomenología de la conciencia iniciática, igual que a menudo la sensación de caída, pero hay que destacar que esta sensación interviene frecuentemente de forma que provoca un sobresalto instintivo cuando uno está a punto de dormirse, así como en una de las etapas recordada por Baudelaire en Les Paradis Artificiels de las experiencias provocadas por el hashish. Por lo que se refiere a la convergencia de los contenidos, podemos aportar además el testimonio de una persona gravemente alcanzada por una explosión, experiencia que hubiese conducido a una apertura efectiva de la conciencia si se hubiese producido la muerte. La explosión fue tan cerca que yo ni me di cuenta de ella. La conciencia exterior corriente quedó totalmente suspendida y se vio sustituida por la conciencia clarísima de una caída cada vez más abajo, con movimiento acelerado, pero sin duración. Sentía que al final de esa caída, que no me daba miedo, me sería revelado algo definitivo. Pero en vez de eso, la caída se interrumpió de repente. En el mismo momento volví en mí y me encontré por los suelos en medio de cascotes, árboles arrancados, etc. Se trata de sensaciones típicas que acompañan a un cambio de estado de nivel de la conciencia. La siguiente sensación concuerda con la referida un poco más arriba y también encontramos en ella tras la caída una segunda fase interesante en relación con una iniciativa positiva de la mujer. Tuvo la impresión de caer con ella de forma vertiginosa, como en un ascensor cuyos cables de acero se hubiesen roto. Iban a aplastarse de un instante a otro, pero continuaron hundiéndose en el infinito y cuando los brazos de la mujer le rodearon el cuello, aquello ya no fue una caída sino un descenso y una ascensión simultáneos más allá de la conciencia. F. Thies. He aquí otra cita a la que tenemos razones para atribuir igual valor de testimonio. Había dos cuerpos, luego hubo un solo cuerpo, un cuerpo en el interior del otro, una vida en el interior de otra vida. No había más que una necesidad, un buscar, una penetración cada vez más profunda a través de la carne, a través de la blanda y ardiente tiniebla que se hinchaba ilimitada sin duración. J. Ramsay Ullman. Muchos casos evocan en relación con la penetración cada vez más profunda en el sexo de la mujer, con la inmersión en él, una sensación análoga de unión con una sustancia sin límites, con una oscura materia prima que hace que en una especie de embriaguez disolvente y en algunos casos con una acentuación paroxística del orgasmo se llega al límite de la inconsciencia. El contenido de este tipo de experiencias, que de hecho no son excepcionales, contenido que puede percibirse cuando hay un lenguaje adecuado que describe estas experiencias y cuando éstas están despojadas de fenómenos emocionales más superficiales, presenta, como veremos, una correspondencia cargada de sentido con los símbolos elementales activados en el régimen mágico e iniciático del acto sexual. También esta otra cita puede presentar cierto interés. Los latidos de mi corazón se hicieron cada vez más rápidos. Luego se produjo una crisis que me dio la sensación de un ahogo voluptuoso que al fin se transformó en una terrible convulsión, durante la cual perdí el uso de los sentidos y tuve la impresión de venirme abajo. J. J. Le Fanu. Se trata de una joven.
Leemos en Novalis que la mujer es el supremo alimento visible que forma el punto de paso del cuerpo al alma. Este mismo autor hace notar que en el desarrollo de la experiencia erótica hay dos series que siguen direcciones opuestas, pero que terminan por converger. Si se parte de la mirada, las palabras intercambiadas, la unión de las bocas, el abrazo, el contacto y así sucesivamente hasta el acto sexual, constituyen los grados de una escala por la que desciende el alma hacia el cuerpo. Pero simultáneamente, dice Novalis, hay otra escala por la que sube el cuerpo hacia el alma. En conjunto, pues, pudiera hablarse de la experiencia tendencial de una corporización del espíritu que se produce al mismo tiempo que una sutilización del cuerpo, hasta el establecimiento de una condición intermedia, ni espiritual ni corporal, a la que corresponde específicamente, como hemos visto, el estado de embriaguez erótica. Cuando esto sucede, lo que se produce en cierta medida es la superación de la frontera entre alma y cuerpo a través de la mujer, en provecho de un principio de expansión integradora de la conciencia en zonas profundas habitualmente cerradas por el umbral del inconsciente orgánico. Desde esta óptica, la expresión unirse a la vida podría tener un significado bien preciso. En otro lugar, el propio Novalis habla efectivamente de la iluminación vertiginosa comparable a la del acto sexual, donde el alma y el cuerpo se tocan y que está en el principio de una transformación profunda. En el amor profano, este tipo de experiencias a través de la unión física con la mujer, raras y fugitivas, no son por ello menos reales ni dejan de tener un valor descriptivo. Escojamos en un autor una cita que contenga observaciones que también tienen valor descriptivo positivo. Algo misterioso pasó en él, algo que nunca le había sucedido. Todo su ser estaba penetrado de ello, como si le hubiesen derramado en la médula de los huesos un bálsamo entremezclado con un vino tan fuerte que le embriagaba al instante. Como en una embriaguez pero sin impureza, esta sensación no tenía ni principio ni fin. Era tan poderosa que el cuerpo la seguía sin ninguna relación con el cerebro. No eran los cuerpos los que estaban unidos, sino que era la vida la que era una. Había perdido su individualidad, era arrebatado a un estado del que ni siquiera podía captar la duración. Ningún lenguaje se ha inventado que pueda expresar ese momento supremo de la existencia desde el que podría verse la vida desnuda, inteligible. Luego descendieron de nuevo. Liam O'Flaherty. La idea según la cual la fuerza libre del sexo en el acto sexual considerada desde otro ángulo puede actuar de manera purificadora, catártica, pertenece al dionisismo y a todas las corrientes con él relacionadas, pero también pueden confirmarla algunos momentos que intervienen a veces en la experiencia misma, el amor profano. No puede decirse de Lawrence que fuese un iniciado precisamente, y sin embargo no hace únicamente literatura ni teoría cuando pone en boca de uno de sus personajes las siguientes palabras. Sentí que había tocado el estado más salvaje de su naturaleza. Como mienten los poetas y todos los demás te hacen creer que tienen necesidad del sentimiento, cuando de lo que tienen más necesidad es de esa sensualidad aguda, destructora, espantosa. Incluso para purificar e iluminar el espíritu es precisa la sensualidad sin frases, la sensualidad pura y ardiente. Ya hemos señalado que este autor, por regla general, se detiene en una aberrante mística de la carne y las frases que hemos citado se refieren a la experiencia benéfica que puede representar el uso del sexo, sin frenos ni inhibiciones para un tipo sexualmente desviado, el que corresponde a la gran mayoría de las mujeres anglosajonas modernas. Pese a ello, también se trata de un testimonio sobre lo que las experiencias análogas pueden ofrecer en cuanto a purificación, superación o neutralización de todo cuanto en la vida del individuo
exterior y social pueden ser objetivamente una barrera e impedir el contacto con los estratos más profundos del ser, incluso cuando falta un verdadero factor de transfiguración y cuando conviene hablar, como hace precisamente Lawrence, de simple sensualidad. Naturalmente, en este tipo de situaciones, los aspectos positivos son fortuitos y raros y su justo valor nunca lo reconoce el sujeto, hasta el punto de que no son susceptibles de ningún desarrollo posterior de ninguna cultura. Eso, por el contrario, puede conducir al mismo equívoco de Lawrence, es decir, a una religión pagana de la carne. A este respecto acierta Spengler cuando dice que la orgía dionisíaca tiene en común con la ascesis el hecho de ser enemiga del cuerpo, y también Jules Romains, que hablaba de la ciega destrucción de la carne por medio de la carne. Cuando se estudian ciertos testimonios directos proporcionados por amantes, a menudo se observan situaciones que remiten a lo que hemos dicho sobre el caso de hebefreña referido por Marro, quien ha tratado de prolongar el espasmo sexual más allá de cierto límite, insistiendo en el empleo de tal o cual procedimiento excitante. Habla de la sensación insoportable de una fuerza, como una corriente eléctrica que sube desde los riñones a lo largo de la columna vertebral. Entonces, en la mayoría de los individuos, la experiencia deja de ser deseable, parece presentar un carácter exclusivamente físico y doloroso, resulta insoportable y se prefiere darla por terminada. En tales casos hay que pensar en las consecuencias de un comportamiento interno tal que no permite otra cosa que sensaciones físicas. Es como si en un momento dado en el individuo un circuito exclusivamente físico sustituyese el circuito psíquico de la embriaguez sexual exaltada. De ahí la degradación del proceso. Solo las sensaciones negativas llegan a la puerta de la conciencia. Pero detrás de esta fenomenología, tal vez no sea exagerado suponer la presencia de formas parciales, esbozadas de despertar de la Kundalini, de la fuerza básica, despertar al cual apuntan sobre todo las prácticas del yoga tántrico, pero que también, lo repetimos, puede manifestarse fortuitamente con ocasión de la unión sexual, y el estremecimiento, el fuego rápido y devorador, más veloz que el rayo del que hablaba refiriéndose a sus experiencias más íntimas. J. Rousseau no carece de relación con cosas análogas vividas por más de una persona. Hay que destacar además que los contenidos, por decirlo así, evocadores y adecuados para provocar el despertar de la fuerza básica son inseparables de ciertas costumbres que tienen que ver con tradiciones no europeas. La danza del vientre de inspiración erótica, por ejemplo, sobre todo cuando es la mujer quien la ejecuta. Es cierto que ya nos encontramos aquí más allá del ámbito del eros, puramente profano, puesto que esta danza, de la que en Occidente se tiene una idea trivial de cabaret, ha tenido carácter sagrado y tradicional. Tiene 3 tiempos marcados por la altura de los movimientos de los brazos y por expresiones del rostro que corresponden a 3 periodos de la vida de la mujer. El último tiempo remite a la función erótica de la mujer, capaz de despertar en el acto sexual la fuerza básica. En este último tiempo es donde figura el típico movimiento rítmico del vientre y del pubis. Será interesante referir el testimonio de una persona, Guido de Giorgio, que asistió a una ejecución de esta danza en sus formas auténticas. He asistido a una verdadera danza del vientre realizada por una árabe y con árabes acuclillados que marcaban el ritmo. Yo era el único europeo, inolvidable. Esta danza naturalmente sagrada es un desenroscarse de la Kundalini con una evasión hacia lo alto. Simbólicamente es algo enorme porque es la mujer la que danza y porque sufre mucho. La verdadera danza es muy difícil, como durante un parto, puesto que es un parto, pero lo más hermoso, lo más turbador es que la mujer se acompaña cantando, cantos embriagadores que ritmaban la evasión.
el ciclo de desenroscarse la energía, la deificación ascensional, el paso de anillo en anillo, del primer al último centro. Si los materiales etnológicos no estuviesen recogidos por incompetentes que trabajan con el mismo espíritu que quien colecciona sellos, los testimonios de este tipo podrían aumentar en número y entonces los civilizados tendrían probablemente alguna razón para sentir vergüenza al constatar a que se reducen por regla general sus amores. En el campo positivo médico se conocen casos de mujeres que en el apogeo del orgasmo se desmayan o caen en estados semicatalépticos que pueden durar varias horas. Este tipo de casos ya lo señalaba Mantegazza en el capítulo 8 de su Fisiología de la Dona, mientras que los tratados erótica hindú los presentan como normales y constitutivos en ciertos tipos femeninos. Algunas consecuencias fatales debidas a este tipo de estados semejantes a las que evoca Barbey de Aurevilly en su novela Le Rideau Cramoisi. Incluso han alimentado recientemente las crónicas de sucesos. No se trata de fenómenos histéricos, expresión genérica que no explica nada y que a menudo incluso sustituye un problema por otro, sino de fenómenos perfectamente comprensibles en el marco que hemos adoptado, el de la metafísica del sexo. Siendo esto así, incluso cuando no hay interrupción de la conciencia, algunos estados que suelen ir acompañados de placer o que aparecen como repercusiones del apogeo del orgasmo, son bastante significativos en sí mismos. Son estados que el siguiente pasaje describe de forma bastante lograda. A veces, cuando estaba entre sus brazos, ella era presa de una especie de entorpecimiento casi clarividente en el que, como por transfusión de otra vida, creía convertirse en una criatura diáfana, fluida, impregnada de un elemento inmaterial purísimo. D'Annunzio en Il Piacere. Ya había hablado Balzac de una sensación análoga, pero en un contexto literario más idealizador. Cuando perdido en el infinito del agotamiento, el alma separada del cuerpo revoloteaba lejos de la tierra, pensé que aquellos placeres eran un medio de anular la materia y de dar al espíritu su vuelo sublime. En realidad es bastante frecuente en los amantes una especie de trance lúdico paralelo a un estado de derrumbamiento físico. Es un posible efecto consecuencia del cambio de estado objetivamente aparecido, o sea, incluso cuando no ha sido percibido como tal en el apogeo del acto sexual, una especie de caja de resonancia de este cambio de estado. Habitualmente, sin embargo, el elemento sutil suprafísico de este efecto queda neutralizado enseguida, sea porque se recobra la conciencia, sea porque se ve alterado por sentimientos de simple intimidad humana amorosa.